la suerte de contar con compañeros tan especiales como Juan Carlos, como Sergio, Aurora y Carol. Los de Villalba, a Sergio y a Aurora ya le conocéis y el resto de la gente, todo el mundo conoce a Juan Carlos y a Carol en la Sierra, todo el mundo la conoce también. Así que, nada, yo creo que sin más dilación os voy a dejar con Aurora para que os cuente un poquito cómo va a ser el cambio que vamos a hacer en Villalba. Buenas tardes a todos. Bueno, hace unas semanas, en un acto que organizamos en esta misma plaza, le agradecí a una compañera su colaboración, una compañera nueva que acaba de incorporarse a nuestro círculo de Villalba. Ella me contestó que no tenía nada que agradecer, porque lo hacía por convicción. Y tiene mucha razón. Por convicción estamos todos y todas hoy aquí. Porque no somos de tener en los ayuntamientos a partidos políticos corruptos y ver cómo manejan una institución pública a su antojo, también la sufrimos. Y por convicción estamos decididos a cambiar esta situación. Porque queremos un municipio donde se desarrollen políticas de empleo reales y se creen puestos de trabajo, pero dignos y estables, que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir con tranquilidad. Donde se apoya a los eternos olvidados, a los autónomos, de los que dicen siempre que somos el motor de la economía, que somos los que generamos empleo, pero somos mucho más que eso, porque somos los valientes, los emprendedores, los que nos hemos dejado la piel por buscarnos nosotros mismos un puesto de trabajo que una sucesión de gobiernos incompetentes no han querido asegurarnos. Por eso tenemos la obligación de ayudarles. Además de esto, queremos un municipio donde dejemos de ver cómo cierran los comercios y familias enteras se quedan sin su única fuente de ingresos y además, en la mayoría de los casos, sin nada de sus ahorros. Porque la dificultad de mantener un comercio local frente a las grandes superficies, además del abusivo precio de la cuota del régimen de autónomos, hace imposible sobrellevar los gastos. Queremos un municipio donde el arte y la cultura tengan la importancia que se merecen, donde los jóvenes puedan expresarse sin tratarles como a delincuentes, donde trabajemos mano a mano con la educación y todos los niños y niñas que demuestren cierta inclinación o cierta aptitud por una rama artística y que ya sea o por falta de recursos o por falta de motivación dentro de su ámbito familiar y social puedan hacerlo, pero que lo hagan plena y gratuitamente. Un municipio donde apoyemos a nuestros artistas, que son muchos y muy buenos, y les ayudemos a desarrollar sus proyectos artísticos, ya sea de danza, teatro, cine, música, escultura, literatura, pintura o artesanía. Donde en vez de menospreciar, aprovechemos la gran cantidad de culturas del mundo que conviven en Collado Villalba y aprendamos de ella, porque tienen mucho que aportarnos. Donde los mayores disfruten de una amplia actividad cultural y consigamos que todos los vecinos y vecinas valoren el arte y la cultura y consigamos que sea un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Queremos un municipio donde el deporte deje de ser un lucro y dejemos de ver la nivelación entre gastos e ingresos que viene haciendo últimamente el gobierno del Partido Popular, porque el deporte es sinónimo de salud y es así el único enfoque que le debemos de dar. Queremos un municipio donde cualquier familia pueda solicitar una beca deportiva y que las políticas sociales deportivas vayan enfocadas a los barrios con la construcción de polideportivos barriales y de esta forma apoyaremos el deporte popular y de base. En definitiva, tenemos mucho que aportar y mucho trabajo por hacer. Y con vuestro voto el próximo 26 de mayo es la única forma que podremos conseguirlo. Tenemos que echar a la derecha y esta vez en Villalba el voto útil tiene que ser para Unidas Podemos y para nuestros compañeros de Izquierda Unida, Cambiemos Villalba y ECUO, porque hemos llegado aquí para quedarnos. El cambio está en marcha y es imparable, porque sí se puede.
Bueno, muchas gracias, Aurora, nuestra futura concejala de Cultura. Y ahora os dejo con el futuro alcalde de Villalba, Sergio Asunción. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas por venir, a todas y todos. Bueno, después del pedazo de discurso que ha hecho Aurora, creo que él me iba a quedar un poco deslucido. Estaba viendo sus papeles detrás del atril y los tiene perfectamente impresos. Tiene 3 páginas, yo me he traído una llena de tachones, pero es que la campaña es muy dura. A ver, yo quería empezar contándoos que hace 4 años, por estas fechas también, en esta misma plaza aquí arriba, yo estaba dando mi primer mitin. A mí me dijeron hacía unas semanas antes, calienta que sales. Y entonces yo me vi aquí de pronto detrás de un atril hablando. Y es gracioso porque si veis las fotografías de esa época, claro, no lo sabréis, pero yo sí conozco mi fondo de armario. Y la camiseta que llevaba era la camiseta de un pijama. O sea, fijaos el descontrol que había. Y ahora, claro, todos mis compañeros y compañeras cuando me ven dicen, uy, qué guapo, qué formal, no sé qué. Ahora que me ven con la americana, me ven los carteles, me ven, mi madre está encantada. Y bueno, os vais a cansar de ver la americana porque es la única que tengo. Claro, esto me lleva a pensar un poco en una cosa que nos preguntó ayer un vecino, en un acto que tuvimos muy cerquita de aquí, y era que si éramos más de lo mismo, ¿no? Que si de pronto en estos 4 años en los que he sido concejal, he tenido la fortuna y el privilegio de ser concejal de mis vecinas y de mis vecinos, si nos habíamos convertido en algo más de lo mismo, si nos habíamos hecho un poco casta, ¿no? Que era justo lo que queríamos evitar. Pues yo le respondí que yo creía que no, y que la prueba estaba en que, aunque de alguna manera entendemos que la campaña es necesaria para llegar a todos los vecinos y vecinas de Villalba y que por tanto es muy importante darnos a conocer, entendemos que la campaña, bueno, pues es un poco, yo me siento como en un baile de máscaras, pero entendemos que es importante para el fin último, y el fin último no es llegar al poder, me dicen que más alto y que tengo que impostar la voz y contratar a una profesora de canto, me han dicho ya de todo. Bueno, pues el fin último no es llegar al gobierno, ni siquiera, ni tocar poder. Para nosotras el fin último es cambiar las cosas. Y es que hemos visto que nadie cambió las cosas en este pueblo, ni en nuestro pueblo, ni en la Comunidad de Madrid, ni en el Estado, ni en muchos pueblos de la comarca, como bien saben los compañeros y compañeras que han venido del entorno. Es que no están cambiando las cosas. Quien vive en Villalba lo sabe de buena tinta, ¿no? Hemos tenido gobiernos del PSOE y del PP, y como decía el 15M, no nos representan. Es que hay otro lema que hace rima. Bueno. A ver, nosotros lo que queremos es ser útiles. O sea, queremos ser útiles para nuestro pueblo, nos pongan donde nos pongan nuestros vecinos y vecinas. Durante estos 4 años es lo que hemos intentado hacer desde la oposición, desde el Grupo Municipal Cambiemos Villalba, donde he tenido el privilegio de compartir escaño con Grupo Municipal, con compañeras y compañeros que son un lujo, como van a ser un lujo el equipo con el que voy acompañado a estas elecciones, que además tiene la bondad de que es más amplio todavía y más diverso por el hecho de que formamos parte de la única coalición que se presenta en Collao Villalba. Han salido candidaturas como setas, muchas de las cuales programáticamente no tienen mucha justificación porque tienen un programa que parece copiado quizá del nuestro, y no tiene mucha justificación porque el sistema electoral que tenemos pues recomienda llegar a pactos, llegar a acuerdos e intentar unir fuerzas para poder... ¡Ostras! ¿Veis lo que es importante tener un equipo y gente detrás? Pues eso. Unidas podemos. Queremos llegar al poder, pero queremos llegar al poder para ejercerlo. Queremos llegar al poder para cumplir un proyecto de municipio, no por cuestiones megalómanas, etcétera. No es como si nos hubiéramos presentado unas primarias y de haberlas perdido, pues seguir siendo leales al proyecto y en su lugar haber montado un partido propio. No estamos para eso, estamos para cambiar las cosas y lo vamos a hacer, nos ponga la gente donde nos ponga. Eso sí, queremos pedir a la gente durante estas 2 semanas que nos dé una oportunidad, porque de corazón pienso que tenemos el mejor programa en el cual llevamos trabajando años y de forma especialmente intensa desde hace 1 año y medio, en grupos de trabajo que se reunían semanalmente, algunos de ellos, y en los cuales hemos puesto muchísimo mimo y muchísimo trabajo.
Tenemos más de 300 medidas que, aunque vengan listadas con una numeración única, forman parte de un programa, de un proyecto de municipio, de un verdadero proyecto de ciudad para cambiar Villalba, para mejorar la vida de los vecinos y vecinas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque yo, cuando termine la campaña y me quite la americana, y cuando salga del ayuntamiento, que será en breve, volveré a ser vecino de Villalba. Y seguiré yendo con mi bicicleta a todas partes, la tengo ahí aparcada, de hecho, sigo utilizándola. Y seguiré pues intentando buscar trabajo, ojalá, en mi pueblo, y no tener que irme fuera, como mi hermano mayor, que vive en el extranjero desde hace 10 años, porque no ha podido encontrar trabajo aquí en España, y menos en Collado Villalba. A mí me gustaría dejar un pueblo en el que sea más fácil poder trabajar donde vivo, y poder moverme con seguridad con la bicicleta, y poder vivir en un municipio sin contaminación, y es por eso por lo que hemos montado todas las personas que componemos la lista electoral este proyecto, porque simplemente somos vecinos y vecinas preocupados porque nuestro pueblo sea un lugar donde se pueda vivir. Maldición, si es que no es pedir mucho. Y es que además lo que hemos visto y lo que nos han demostrado estos 4 años en la oposición es que claro que se puede, diantres. Nos dicen que la gestión es muy difícil y que gobernar es muy difícil. Popón, no hagas las cosas mal. No te gastes más de 1 millón y pico de euros en unos contenedores enormes, en unos mamotretos, para los cuales no tienes camiones para repartir, o sea, para recoger. Los pones por doquier, los pones encima de las aceras, encima son ortopédicos, porque es que no son, la gente se queja porque no es capaz de meter la basura dentro. El técnico, no cabe en las bolsas. Pisas el pedal y no se abre. El técnico que hizo los pliegos ponía claramente: este ayuntamiento no tiene camiones para recoger estos contenedores. Coño, como decía perdonad la expresión, como decía un compañero mío, pensando bien es electoralista, pensando mal. O sea que simplemente con no cometer errores de esos, ya ganancia. No me quiero enrollar mucho, no sé si voy bien de tiempo. Muy brevemente os quiero contar una cosa, y es que en las primarias en las que me presenté como cabeza, un paso adelante, yo hice un discurso en la presentación en la que mencioné a quién me gustaría que viniera dentro de 4 años. Yo hoy estoy muy agradecido de que hayan venido Carolina Alonso y Juan Carlos Monedero, porque toda ayuda es poca para visualizar el proyecto municipal y también, por supuesto, el autonómico y el europeo, que son muy importantes porque allí se deciden muchas cosas que luego nos afectan a los villalbinos y a las villalbinas. Yo les comentaba a mis compañeros en este discurso que me gustaría que dentro de 4 años nos visitara una nutria. Hay gente que dice que, un compañero dice que le da vergüenza ajena a esto de la nutria, pero hay muchas personas a las que nos gustó porque la nutria es un animal que algunas personas han visto. De hecho, aquí hay personas que me han dicho: yo he visto la nutria de Villalba. Y es verdad, hay gente que ha visto la nutria, es como un mito, es como el Bigfoot. Hay gente que lo ha visto y otra no. Sí que la han visto, dicen por aquí. A ver, la nutria, sería estupendo que nos visitara porque la nutria necesita de aguas muy limpias. Entonces, para que la nutria nos visite, como comenté en aquella ocasión, a Villalba le tienen que haber pasado varias cosas buenas. La nutria tiene que venir por el cauce, por la parte alta del cauce, y tiene que encontrarse en la zona del Corronal, que es uno de los barrios populares de Collado Villalba, unas aguas limpias. Y para que las aguas estén limpias, los vecinos tienen que ser partícipes de su cuidado. Y para que participen en su cuidado, se tienen que sentir cuidados ellos y ellas. Y el ayuntamiento a día de hoy no lo está haciendo. Nosotros lo que queremos es llegar al ayuntamiento para cuidar de todos nuestros vecinos, también de los que viven en condiciones más humildes, como nuestros vecinos y vecinas del Corronal. Y entonces la nutria bajará alegremente por el cauce, llegará a la calle Real, que ahora mismo está muerta, está llena de esqueletos vacíos, de locales que son, gracias a esta burbuja inmobiliaria, inasequibles para muchísimos trabajadores autónomos o empresas que quieran llevar a cabo un proyecto comercial o empresarial. Y nuestro sueño es que la nutria pueda seguir viajando, porque esa calle Real va a estar viva, va a volver a estar pletórica de actividad económica y comercial, y va a dar gusto pasear por ella, porque va a tener más espacios transitables para los peatones y peatonas. ¿Peatonas? Bueno, peatones. Y sí. Gracias. Y la nutria va a seguir bajando y va a llegar al Coto de las Suertes, que es uno de los pocos espacios naturales que quedan en Villalba y que además se conserva gracias a la movilización de los vecinos hace ya un cuarto de siglo. Y la nutria, nuestra esperanza es que ahí se encuentre con ánades, se encuentre con martines pescadores, se encuentre con otras aves que solamente van a poder proliferar ahí si cuidamos también de nuestros espacios verdes. Todo eso lo condensa la nutria. La nutria es casi como nuestro tótem, porque si ella viene es que han pasado un montón de cosas buenas al municipio. Y sinceramente creo que nadie va a ser capaz de invocar a la nutria y de atraerla y de seducirla como Unidas Podemos en este municipio.
Gracias sobre todo por todas mis compañeras y compañeros que son los que realmente han sido capaces de fraguar este proyecto, que es un proyecto magnífico, sinceramente lo pienso. Tenemos, como ya he dicho, el mejor programa, es un programa estupendo, que yo creo que si está siendo copiado es porque algo bueno tiene. Tenemos, yo creo, el mejor equipo, no solamente a mi compañera Eva, la número 2 y que ha sido compañera concejala, ella viene de Camión Villalba y que va a ser la próxima concejal de Servicios Sociales, es una trabajadora incansable y para mí va a ser un privilegio compartir otro mandato con ella. También tenemos a Tomás Alberich, él fue teniente de alcalde en este ayuntamiento y gracias a él tenemos centros como el Centro de Iniciativas Municipales, él fue uno de los promotores del Centro Intercultural y estoy seguro de que cuando lleguemos al ayuntamiento y sea el próximo concejal de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, va a seguir teniendo la misma pasión por la participación que ha tenido hasta ahora. Tenemos el lujo también de contar con Aurora, la próxima concejala de Cultura, como ha dicho Pedro, de la cual he aprendido muchísimo y no deja de sorprenderme todos los días como hoy, haciendo un discurso que realmente me demuestra que eres como una navaja suiza, o sea, que vales para todo, para acarrear cartas, para diseñar carteles y para emocionarnos con sus palabras. Así que, Aurora, un privilegio también contar contigo como compañera. Alejandra Sáez va a ser la próxima concejala de Educación. Ella tiene 2 niñas y le preocupa muchísimo la situación de los colegios públicos en Villalba, que tiene solamente 18.000 euros de mantenimiento presupuestados en un municipio que tiene 50 millones de presupuestos y que es capaz de gastarse, como digo, más de 1 millón de euros en unos contenedores que son una bazofia. Pues ese mismo ayuntamiento ha presupuestado, el PP, con la complicidad necesaria de Ciudadanos, ha presupuestado solo 18.000 euros para un municipio que tiene más de una docena de centros públicos. Es vergonzoso, sobre todo para quien tiene hijos aquí y sabe la situación en la que están los patios y en las propias aulas. Es de vergüenza y esto hay que cambiarlo. Y se cambia, ojalá, el día 26. Porque aunque tenemos el equipo, tenemos el programa, tenemos la ilusión, tenemos la energía, nos falta solo un ingrediente para sacar el bizcocho perfecto. Y ese ingrediente lo podemos conseguir el 26. El día 26, si logramos convencer a nuestras vecinas y vecinos de que nuestro proyecto es lo que mejor le va a venir a Villalba, ese día, con el voto de la gente y con la confianza de la gente, vamos a poder pegarle un cambiazo a Caminos Villalba como se merece y como necesitan sus vecinos. Así que, tanto en el municipio como en la comunidad autónoma, como en las elecciones europeas, yo os pido que durante estas 2 semanas, pues, habléis a vuestro entorno social, conozcáis nuestras propuestas, nos hagáis las preguntas que queráis para aclararlas, si tenéis alguna duda sobre nuestra capacidad o nuestra honradez para llevar a cabo este proyecto que como digo, es muy solvente, está más que pensado. No vamos a ir tapando agujeros o apagando fuegos como ha hecho el gobierno actual, ni vamos a ir a ser populistas como ha sido Ciudadanos y también PSOE, debo decir, que se ha puesto de perfil en situaciones muy importantes durante este mandato. Vamos a por todas porque, como digo, cuando termine el mandato y cuando termine la campaña, yo me quitaré el disfraz de político y de candidato y volveré a ser un vecino más. Así que me importa muchísimo, incluso desde el punto de vista egoísta, que Caminos Villalba sea un lugar en el que merezca la pena vivir. Así que, gracias y sí se puede. Qué grande, Sergio, ¿eh? Qué grande eres, tío. Bueno, ahora os voy a presentar a Carolina Alonso, que es candidata a la Asamblea de Madrid, la posición número 7. Eso ya es una cosa digna de admiración, pero yo a Carol la admiro mucho, porque Carol ha sido una persona capaz de, en los momentos más difíciles de Podemos durante este último año, tirar del carro como pocas personas han podido hacerlo. Y las personas en los momentos difíciles es cuando se demuestra lo que vale. Y Carolina Alonso durante el último año nos ha demostrado a todos que vale un montón. Gracias, Carol. Pues la verdad que con esta presentación pues ahora estoy así un poquito emocionada. Muchísimas gracias, compas. Bueno, todas y todos me conocéis, o muchas de aquí, porque he venido bastante durante los últimos años a la sierra y la verdad que puedo decir que estoy muy contenta y muy satisfecha con el trabajo hecho en esta zona,
en el sentido de que os lo habéis currado mucho, os lo habéis currado todas y todos mucho desde abajo, porque podemos decir que en la zona de la sierra hemos conseguido casi un 70% de confluencia, y eso es algo que hay que reconocer, porque a veces es complicado llegar a acuerdos y se necesita mucha generosidad, mucho trabajo y mucha altura de miras para poder conseguir estas candidaturas que habéis conseguido en la sierra, y muchísimas gracias a todos y a todas por el trabajo que hacéis cada día. Muchas gracias, de verdad. En este caso, casi siempre vengo yo a vuestros actos de candidatura, porque muchas veces, o muchos de vosotras repetís como concejales y como concejalas en los ayuntamientos, ya tenéis cierta experiencia algunos y algunas, pero en este caso me presento yo también. Me presento en un proyecto que para mí es muy ilusionante, que es el proyecto de Podemos. Es el proyecto de Podemos Comunidad de Madrid, que lleva trabajando 4 años dentro de la propia institución, pero también fuera, y trabajando con vosotras y con vosotros, porque somos un proyecto colectivo que se construye con militantes, con apoderados, con personas inscritas, con gente que aporta lo que puede en el momento que puede, y que hay mucha gente ahí, mucha gente trabajando y mucha gente pensando. En el caso de la Comunidad de Madrid, que es, digamos, a las elecciones que yo me presento, a la Asamblea de Madrid, tenemos que hablar de la situación en la que está la Comunidad de Madrid. Y es una situación en la que nos ha dejado el Partido Popular, que lleva gobernando desde 1995 esta región, primero con Ruiz Gallardón, el Ruiz Gallardón del caso Tandem y del intento de recorte de la ley del aborto, después con Esperanza Aguirre, la Esperanza Aguirre que entra en el poder a través de un caso bochornoso como es el Tamayazo, pero sería la Esperanza de la Gürtel, de la Púnica, de los Batracios y de las Ranas, siguiendo por Ignacio González, el presidente de la Púnica, que además está en la cárcel, y de Lezo, y en la última legislatura con Cristina Cifuentes de la Lezo y de los contratos de la Asamblea, que al final tuvo que dimitir porque la situación de ese gobierno era insostenible. Y terminamos ya con Garrido, el Garrido que se ha ido finalmente a Ciudadanos, pero que no había cambiado para nada las cosas con respecto a toda la estela de grandes dirigentes que venían gobernando esta Comunidad de Madrid, ¿no? Sin vergüenzas. Sí, sin vergüenzas, pero bueno, lo de grandes dirigentes será irónico. En esta foto, lo que ha hecho la derecha ha sido implantar un sistema dentro de esta comunidad basada en el despilfarro, en las obras faraónicas interminadas o terminadas pero que no tienen ningún tipo de utilidad, en la corrupción, en los recortes y en el capitalismo de amiguetes. Es decir, obras faraónicas inservibles que se dejaban arruinadas y que dejaban arruinadas las arcas municipales y autonómicas. Aquí en Collado Villalba lo sabéis perfectamente, el despilfarro del famoso túnel y demás, que en este caso fue del Partido Socialista, pero da igual, Partido Socialista, Partido Popular, que le citaban a empresas amigas y que llevaban importantes picos luego en este tipo de obras, ¿no? Estos empresarios amigos que recibían esas licitaciones, pues agradecían pertinentemente al Partido Popular esas obras, pues soltando unas pequeñas aportaciones en forma de donaciones que luego terminaban financiando pues una sede o una campaña electoral o lo que fuese, ¿no? Este sistema corrupto que afectaba también que afectaba principalmente a la Comunidad de Madrid, también afectaba a los ayuntamientos, porque eran vasos comunicantes de dinero que se desviaba de nuestros impuestos y de las arcas públicas y que terminaban en los bolsillos de unas pocas personas en esta región, empresarios y políticos, principalmente de este partido, de la derecha. Su política a nivel ideológico era el neoliberalismo, es el liberalismo salvaje, que consistía en decir que la gestión pública y que los servicios públicos era una gestión ineficaz, que los servicios públicos debían estar gestionados por la empresa privada, porque no funcionaban. Claro, primero desfalcaban, robaban, descapitalizaban,
y arruinaban los servicios públicos y luego, claro, no eran eficaces. Entonces las empresas privadas lo hacían mucho mejor, ¿no? Esto lo hacen con la enseñanza, potenciando la enseñanza concertada y la privada. Somos la comunidad autónoma donde más universidades privadas hay de todo el Estado. Y como legado, Garrido, antes de irse, con nocturnidad y alevosía, aprueba una nueva licencia para una nueva universidad privada en esta región como si hubiese pocas. En el caso de la sanidad, otro tanto de lo mismo. Ciertas fundaciones privadas, amigas del PP, se llevan millones al año al tiempo que hospitales públicos se caen a pedazos. Y lo sabéis bastante bien aquí con lo que está pasando con el hospital del Escorial, ¿no? Llevamos el dinero a la privada y a la pública la desatendemos. Pero tenemos además una Comunidad de Madrid tremendamente desigual y desconectada, con un transporte público deficiente, y aquí en la sierra lo sabéis. Es más difícil ir de un pueblo al pueblo de al lado que llegar hasta Madrid. Y es muy caro, sí. Tenemos una Comunidad de Madrid donde la precariedad laboral es la norma y no la excepción, donde llegar a fin de mes cuesta cada día más. Y aquí me quisiera parar porque creo que a la gente de mi generación nos ha tocado muy de cerca. Nunca hemos tenido un trabajo estable que nos permita desarrollarnos y de tener una vida digna. Creo que trabajar 10 horas al día y no llegar a fin de mes no es un trabajo, es una esclavitud, y hay que decirlo así: somos trabajadores esclavos. Donde la vivienda además no es un derecho, sino que es un lujo. Yo en mi caso vivo en el centro de Madrid y lo sé de primera mano. Es imposible alquilar un piso en el centro de Madrid más o menos decente que te permita desarrollarte como persona. Tienes que compartir o piso o vivir en auténticos zulos. Yo vivo en un zulo de 20 metros cuadrados. Entonces, es una situación que no nos permite vivir, que no nos permite desarrollarnos, que no nos permite tener una vida digna. Simplemente, si conseguimos con este cambio político que necesita la Comunidad de Madrid poder desarrollar nuestra vida y ser felices, esto sería toda una revolución para la Comunidad de Madrid. Toda una revolución, porque nos están expulsando de nuestros barrios, nos están condenando a la precariedad y a la indigencia y no nos están dejando desarrollar nuestras vidas. La vivienda en la Comunidad de Madrid se ha convertido en un objeto de especulación y no en un derecho. Han vendido las viviendas sociales y públicas, como sabéis, las han vendido a fondos buitre. Viviendas que habían sido pagadas con nuestros impuestos, pues se las han regalado a bancos y empresas amigas prácticamente a precio de saldo, y al hijo de Aznar, sí, y a fondos buitre que además las utilizan para especular. Esta situación es absolutamente degradante, porque además estas empresas compran edificios enteros que tienen inquilinos, que tienen familias, que hay gente viviendo dentro, con una vida, con una cara, con unos ojos, con unos sentimientos, y los tratan como bichos, y así les llaman. Hemos comprado un edificio con bichos. Los bichos es la gente, y a esos bichos los echan a patadas a la calle, subiéndoles el alquiler un 50% más de lo que venían pagando. Muy por encima de lo que un sueldo te permite pagar un alquiler. Es insostenible. La Comunidad de Madrid es absolutamente insostenible. Y además lo han hecho con nuestros impuestos, y eso ya no tiene ningún tipo de perdón. Por eso necesitamos un voto a Unidas Podemos. Necesitamos cambiarlo todo. Pero el Partido Socialista no nos sirve. No nos sirve porque le hemos visto gobernar. Le hemos visto gobernar en el Estado, le hemos visto gobernar en algunas de nuestras ciudades, y sabemos que no cambian demasiado las cosas. En el sur de Madrid hay muchas ciudades gobernadas por el Partido Socialista. El Partido Socialista del ladrillazo y del pelotazo. Un vecino de Parla, un vecino de Fuenlabrada, un vecino de Leganés, sabe perfectamente que su vida no ha cambiado porque el ayuntamiento esté gobernado por el Partido Socialista. Al Partido Socialista, cuando llega al gobierno, se le olvidan muchas cosas. Por eso necesita que haya
que tengamos mucha fuerza de Unidos Podemos para poder recordarle al Partido Socialista cuáles habían sido sus promesas en campaña. Si nosotras y nosotros somos decisivos, hay una garantía de cambio. Si no, las cosas no cambiarán demasiado. Y mucho menos si el Partido Socialista se le ocurre intentar gobernar con Ciudadanos, como parece que es su intención. O por lo menos hay una parte del Partido Socialista que pretende eso. En el 28A, en las pasadas elecciones generales, hemos conseguido uno de nuestros principales objetivos, que era parar el posible gobierno del trío de Colón. Ese objetivo está conseguido, pero como sabemos, el PSOE no es garantía de cambio, ni de buena gestión. Aquí en Villalba lo sabéis, lo habéis vivido y en muchas otras zonas también. Por eso, para el 26 de mayo es muy importante que desde lo municipal empujemos, porque si queremos que haya un cambio en la Comunidad de Madrid, necesitamos el trabajo en los municipios, necesitamos que desde abajo, desde lo municipal, se empuje ese cambio. Si no, va a ser muy difícil. Desde los municipios tenéis un papel muy importante para empujar el cambio. El cambio solo va a pasar por un gobierno de Unidas Podemos. Por eso os invito y os animo a que hagamos mucha campaña, porque tu voto es el voto de la gente, el tuyo, es el que realmente cambia las cosas. Creo que entre todas podemos conseguir este cambio y está ahí, al alcance de la mano. No podemos dejar pasar esta oportunidad tan importante de desalojar a la derecha de la Comunidad de Madrid. Así que todas y todos, hacer campaña fuerte, muchísimas gracias y vamos a ganar. Bueno, muchas gracias, Carol. Gracias. Ahora quiero presentaros a alguien que no necesita presentación, a Juan Carlos Monedero, y por eso no voy a aprovechar para presentarle, sino voy a aprovechar para darle las gracias. Gracias, Juan Carlos, por venir a Villalba, pero sobre todo gracias por aguantar siempre al pie del cañón, porque sabemos que en los últimos años ha habido todo tipo de fuerzas confabulando contra tu persona, que las cloacas del Estado se han esforzado mucho en intentar hundirte. En Podemos nunca creímos la versión de Inda, Oki Diario y el resto de perros de las cloacas, y por eso nos alegramos de que estés aquí otra vez. Gracias, Monedero. Muchas gracias. Fijaos que hace 5 años íbamos recorriendo los pueblos de España, bueno, pues intentando contar este proyecto, y ahora no sabéis la alegría que me da venir a lugares como aquí y encontrarme a candidatos de la talla de Sergio, de Aurora, de Pedro, y decir, uy, hemos logrado que esa semilla que lanzamos hace 5 años, pues al final germine. Así que no sabéis la alegría que me da estar aquí con vosotros. Mucha alegría. He de reconocer que no es fácil dar una charla delante de vosotros con un cartel al fondo de Ciudadanos. Yo recuerdo un año que di clase y en la clase, justo en la pared de enfrente, había un cartel muy grande que ponía: la cultura me persigue, pero yo corro más. Y le viene bien a ese cartel de Ciudadanos. Es verdad que al lado de ese cartel tan de Rivera, ¿no?, de la cultura me persigue, pero yo corro más, había otro que ponía: tu profesor también se masturba, que era un poco así como más inquietante. Y pensaba yo ahora, y me acuerdo una vez en un debate en televisión con un tipo del PP, un diputado del PP, cuando estaban ya con las cloacas y estaban intentando... A mí en las bodas siempre me toca el palo, y yo ya me pongo el palo delante, me voy a poner aquí. Y recuerdo que en un debate con un sinvergüenza de estos del PP, sí, porque ustedes también roban, no sé qué, no sé cuántos, y al final el tipo va y me dice: reconoced, los robáis como nosotros. Que te quedabas como diciendo, y esto es lo mejorcito del Partido Popular, ¿no? Esto es lo mejorcito que tienen. Bueno, mira, lo han planteado Carol, Sergio, Aurora, es
estas elecciones son muy importantes. Son muy importantes porque lo que estamos haciendo es histórico. Y estoy intentando contar en todos sitios, intentar trasladar la importancia de estas elecciones por ese contenido histórico que tienen. Y es histórico porque el 15M fue histórico. Yo que recorro muchas partes del mundo y allí la gente me pregunta ¿cómo podemos hacer para tener un Podemos? Y yo siempre les digo que estamos desarrollando unas pastillas que las disuelves en el agua de la ciudad y la gente se hace podemita, ¿no? Pero todavía no están bien desarrolladas y pueden tener efectos secundarios, ¿no? Y les digo ya hablando en serio que Podemos existe porque existió el 15M. Y es muy importante que entendáis qué es el 15M. ¿Sabéis por qué? Porque la derecha lo ha entendido. A veces no nos damos cuenta de cosas que la derecha entiende perfectamente. Y nosotros parece que estamos distraídos, ¿no? Sin entender la importancia de lo que significa. Y mirad, el 15M rompió la constitución histórica de nuestro país. Tenéis que daros cuenta de que el 15M, cuando nos echamos a la calle gritando aquello de no nos representan, gritando aquello de no somos mercancías en manos de banqueros ni de políticos corruptos, gritando aquello de PSOE, PP, la misma mierda es. Frase que a mí nunca me gustó del todo porque siempre he sido consciente de que el PSOE y el PP no son la misma mierda, pero cagan parecido. Hay, por cierto, me acabo de acordar, hace 20 años, que eso que dice el tango, que no son nada, fue mentira. Me acuerdo que yo hacía mucha vida universitaria nos cargamos a Maraval, que estaba el otro día, me vio así, cuando me ven a mí me miran raro. Cuando las primeras elecciones del 77, el aniversario, les dije a mis compas que me invitaran al Parlamento porque sabía que iba a ir el Rey, iba a ir Felipe González, Aznar, y cuando me ven se ponen súper de los nervios. Entonces dije, invítame a Pablo. Porque me ven y se ponen así como tensos, ¿no? Me gusta. Bueno, pues hace 20 años recuerdo que estábamos en la lucha estudiantil y habíamos montado una relativamente gorda, nos habíamos cargado a Maraval, que era ministro de Educación, ¿no? Porque estaban comenzando la privatización de las universidades. Y recuerdo que terminábamos la carrera y un estudiante, un compañero nuestro, nos citó a otro compañero y a mí y dice, no, quiero tomarme una cerveza con vosotros y quiero haceros una consulta porque me quiero dedicar a la política y como vosotros estáis ya muy metidos en la política, quería haceros una consulta. Y bueno, quedamos con él, nos hizo la consulta y la consulta era que no sabía si él quería dedicarse a la política y no sabía si meterse al PP o al PSOE. Bueno, ese señor fue alcalde de Villalba por el PSOE. Fue alcalde de Villalba por el PSOE, ¿no? Entonces nosotros ya en aquel entonces decíamos, joder, qué tropa, ¿no? O sea, que esa gente, fijaos que lo que es la ideología, lo que es el compromiso desaparecía. Y por tanto, fijaos, cuando nos lanzamos a las calles el 15M, hay algo que se había roto en este país. Y es lo que os decía, que la derecha sabe lo que se había roto, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué se había roto? Mirad, no queda tan lejos. La figura emblemática, histórica del Partido Popular es Cánovas del Castillo. Su fundación era la Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo era un político conservador que fue el encargado, fijaos, de construir la España que a día de hoy siguen pugnando a las élites por mantener. ¿Sabéis en qué consistía esa España que puso en marcha en 1874 Cánovas del Castillo? Era una España que se había sentido amenazada por la Revolución Gloriosa de 1868. ¿Sabéis qué pasó en la Revolución Gloriosa de 1868? Que fue la primera vez que echamos a los Borbones de España. Talleyrand, que era un ministro de Asuntos Exteriores francés de la Revolución Francesa, del directorio, luego con Napoleón, era un aristócrata muy cínico, que siempre estaba como el aceite por encima del agua, y con su cinismo tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Hay, fijaos, en 1868 echamos a los Borbones a Isabel II de España y se instaura la Primera República. Y menudo susto. ¿Sabéis por qué? Porque eso a veces nosotros nos olvidamos, pero la derecha ni el poder se olvida. Antes de ayer, hicimos honores a Rubalcaba en el Parlamento y estuvo bien que lo hiciéramos, porque somos gente de ley.
Y Rubalcaba es un tipo que se ha ido sin enriquecerse. Rubalcaba era un patriota de partido. Era un tipo que yo escribía que Fraga tenía el Estado en la cabeza, el Estado franquista, por supuesto. Y Rubalcaba tenía el Estado de la transición en la cabeza. Rubalcaba era un patriota de partido y fue el tipo que articuló el régimen del 78. Él es el que hace la ley de abdicación. Él es el que de repente le dice al rey Juan Carlos: tienes que abdicar, porque no quería. Decía: no, los reyes morimos con las botas puestas. Y el rey Felipe VI le decía a su padre: ¿te has hecho republicano o qué, papá? Porque cada semana había un escándalo que crecía el republicanismo de nuestro país. Un día nos levantábamos con que para paliar la tristeza del paro juvenil se había ido a matar elefantes, que por lo visto cura mucho la tristeza, ¿no? Y allí nos enteramos cuando se rompe la cadera que tenía un amante, ¿no? Que yo vengo contando siempre que a mí me parece genial que la gente tenga amantes, me parece precioso. Quereos mucho, de verdad, quereos todo lo que podáis, negociándolo, claro. Tampoco hay que contarlo todo. Pero resulta que este señor todos los 24 de diciembre, todos los jodidos 24 de diciembre, nos daba la matraca con la familia católica, apostólica y romana, cuando él estaba con toda su biografía llena de queridas. Y decías: hombre, sé un poco coherente, no me regañes a mí, no, porque quiero volar, mientras que tú haces lo que te da la gana, pero tú quieres que estemos disciplinaditos, que no nos salgamos del tiesto, porque cuanta menos libertad tengamos, seguramente también más obedientes vamos a ser a las órdenes que nos deis desde el poder. Bueno, pues fijaos, Rubalcaba os decía que fue el gran articulador, porque el gran defensor de la monarquía en este país ha sido el Partido Socialista. Ha sido el que ha articulado a la monarquía en nuestro país. Y Rubalcaba, que era un hombre muy listo, sabía que la monarquía es el tapón que impide el desagüe de este régimen. ¿Sabéis dónde empieza todo eso? Con Cánovas del Castillo. Cánovas de repente se asusta junto con toda la burguesía en el siglo XIX de que llega la Primera República. Una Primera República, fijaos, que lo que hace es romper con la estructura de poder político existente. Rompe, por supuesto, con la monarquía, rompe con el sistema de partidos, rompe con esa burguesía corrupta de nuestro país, rompe con el y de pronto esa Primera República, fijaos, tiene dos presidentes catalanes. ¿Por qué? Porque había una comprensión de la condición plurinacional de España. Y viene la restauración monárquica y dice: se va a acabar. ¿Y sabéis qué instaura? Y es muy importante que lo entendáis, porque es lo que nos jugamos también aquí, en Villalba, en estas elecciones. La restauración monárquica de Cánovas establece 4 ideas. Fijaos, establece la monarquía como el poder central. Y cuidado, meten en la Constitución algo que está en nuestra Constitución actual, en el artículo 6, que el rey es el que tiene el control del ejército. Fijaos, contaba ayer esto, el día que abdica el rey Juan Carlos, por la mañana hay un acto privado en la Zarzuela, donde le entrega el fajín de capitán general a Felipe VI. Y por la tarde va al Parlamento a que le nombremos los españoles rey. Y ya va vestido de capitán general. Y uno se preguntaba: ¿y a ti, majo, quién te ha nombrado capitán general? Porque eres capitán general si eres rey, y todavía no eres rey. Y por tanto, si llegas al Parlamento vestido de rey, estás usurpando algo que le corresponde a la soberanía popular. Pero ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que la monarquía cree que está por encima de la Constitución. La monarquía siempre piensa que ellos son históricos y que ellos, los Borbones, no responden a la Constitución del 78, que vienen de antes. Y que por tanto, si lo dijo el rey a Suárez en su día, le dijo: a ti te habrán votado no sé cuántos millones de españoles, pero a mí me ha votado la historia. Le dijo el rey Juan Carlos a Adolfo Suárez: qué foto hipócrita. Esa foto de un Suárez que ya no tenía memoria por el Alzheimer, y que su hijo, un sinvergüenza, sabiendo que Adolfo Suárez despreciaba profundamente al rey Juan Carlos porque lo había traicionado y le había hecho dimitir, y cuando ya no tiene memoria se hace esa foto pasándole el brazo por detrás. Claro, luego no me extraña que dijera lo de los neandertales y esas cosas brillantes, porque con el padre parece que se acabó la inteligencia en esa familia. Bueno, os decía que, fijaos, la monarquía en España, fijaos si tiene fuerza todavía por encima de la legitimidad democrática, que Urdangarín iba pidiendo dinero en nombre del rey y se lo daban. Iba a los parlamentos, iba a los gobiernos y decía: vengo a pedir dinero en nombre del rey, y nuestros representantes políticos se lo daban. ¿Sabéis por qué? Porque en España la legitimidad monárquica está por encima de la legitimidad democrática. Lo hemos visto.
han tenido que encarcelar a Urdangarín porque si no estaríamos a las calles, ¿no? Pero la infanta se libró y todavía han negado, y Rubalcaba fue uno de los principales responsables de que no hubiera una comparecencia del rey emérito para que nos explicara de dónde salen esos supuestos 1.800 millones de euros que dijo el Washington Post que tenía de patrimonio. Bueno, el rey, fijaos, como mandante de las Fuerzas Armadas. Contaba ayer también que en el libro que escribí de la transición puse una frase de Quintana Lacazzi, el general demócrata por excelencia, el general que paró el 23F diciéndole a Milán del Bosch que se mandaban los tanques a Madrid, sacaba la Brunete, sacaba la aviación y los despanzurraba antes de que llegaran a Madrid. Ese general tiene unas declaraciones que dice: yo peleé con Franco en la guerra, yo he sido franquista toda mi vida, yo he sido leal a Franco toda mi vida. Franco me dijo que le depositara mi lealtad al rey Juan Carlos, y es lo que he hecho. Y el rey Juan Carlos, el 23F, me mandó parar el golpe, pero si me hubiera mandado tomar el Parlamento, yo lo tomo. Y ese era el militar, fijaos, al cual hemos honrado por franquista. ¿Por qué? Porque siempre ha funcionado, ya digo, esa idea del rey, como el que controlaba el ejército. Segunda cosa que pone en marcha Cárvas del Castillo, el bipartidismo. Solamente dos grandes partidos. Es decir, como en un tongo, en un combate de boxeo amañado, donde solamente hay dos grandes partidos. Tercera cosa que pone en marcha Cárvas del Castillo, el centralismo. Pero no porque la burguesía madrileña tuviera problemas con la burguesía catalana o la burguesía vasca. No, la burguesía nunca tiene problemas entre ellos. Siempre se ponen de acuerdo. El problema es que en Cataluña y en el País Vasco era donde había más clase obrera. Y por tanto era donde necesitaban frenar no a la burguesía catalana o a la burguesía vasca, sino al proletariado vasco o al proletariado catalán. Y la cuarta idea, que es la que prácticamente nos convoca como Podemos. La cuarta idea era, fijaos, recuperar el capitalismo de amiguetes. Fijaos que en 1914, en la Primera Guerra Mundial, España es neutral. No nos beneficiamos de nada. ¿Por qué? Porque los grandes suministros a Europa los hicieron gente, empresarios, en la cercanía de la corte del poder, y por tanto siempre han prosperado por la cercanía del poder político, por algún tipo de prebenda, pero nunca porque hayan investigado, porque hayan desarrollado un pensamiento científico, un amuno diciendo que inventen ellos. Y dices, vaya frase brillante, que inventen ellos, ¿no? Y nosotros nos quedamos con las procesiones y con los hoteles, ¿no? Y que inventen en Europa, ¿no? Fijaos qué pensamiento terrible. Bueno, mirad eso último, que es lo que decía Joaquín Costa en Oligarquía y Caciquismo. Es ese capitalismo español que sigue siendo idéntico. Ferran Díaz era en la cárcel el jefe de la patronal. Es decir, la patronal, yo les comentaba hace poco al anterior presidente de la patronal que me invitó a almorzar, y yo le decía, ¿no os da vergüenza que no hayáis denunciado ni un solo caso de corrupción vosotros? No defendéis a los empresarios, defendéis solamente a los empresarios ladrones. Porque si estuvierais defendiendo a los empresarios, estaríais criticando a estas grandes empresas, que son las que están en la cercanía de la corte, después financiando ilegalmente al PP y también en muchos lugares al PSOE, a cambio después de obra pública, que se multiplican los costes hasta lo indecible. ¿Por qué no ha sido la COE la que ha denunciado esto? Porque la COE forma parte de esta lógica podrida, ¿no?, que arrastramos de un capitalismo corrupto, de un capitalismo no competitivo, que después verbalmente hablan en favor de los autónomos. Les interesan una mierda a los autónomos, les interesan una mierda a los taxistas, les interesan una mierda los pequeños comerciantes. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Y entonces, fijaos, el 15M salimos a las calles e impugnamos estos 4 elementos que formaban parte de esa estructura política profunda de España. De repente impugnamos al rey y decimos que el rey no nos interesa. El rey no lo vemos como una persona que realmente puede actuar como el jefe del Estado, y empezamos a cuestionarnos si es democrático que por la vía de herencia de sangre, vaya usted a saber, porque ahora al parecer puede haber hijos mayores que Felipe VI. Puede ser, ¿no? Pero asumimos, ¿no?, que en esta locura en el siglo XXI de las monarquías, asumimos que el jefe del Estado puede ser el que arbitre, pero nos damos cuenta de que no está arbitrando absolutamente nada. Salimos cuestionando el bipartidismo.
salimos cuestionando el centralismo y salimos cuestionando ese capitalismo corrupto. Y encima, fijaos, surge Podemos. Surge una fuerza política que va a hacer palanca contra esas cuatro cosas. Inicialmente dijimos, vamos a ver qué hace Felipe VI, a ver si realmente es una persona que se hace del siglo XXI. Y además, como dicen que está muy preparado, y había estudiado fuera. Ayer me acordé, en Coslada, que leí en la prensa en su día, cuando se graduó en una universidad en Canadá, quiero recordar, era un breve que decía que ayer se graduó el príncipe Felipe y se repartieron los premios de su promoción, y a fulanito le dieron el premio de química y a menganito el premio de historia, fulanito el premio de literatura, y nuestra monarca recibió el premio al mejor compañero. Y yo decía, no lo recojas, que te están vacilando. O sea, te están diciendo que como no has dado de sí en otra cosa, que haces unas tortillas de patata de puta madre, pero no lo recojas, tío. No recojas el premio. Seguro que lo recogió. Resulta que el otro día, claro, la figura por excelencia en Argentina de la literatura, una de ellas, ¿no?, que hay muchas, es Jorge Luis Borges. Y fue ella a dar una charla hace un par de semanas en un congreso de literatura y dijo, y a mí me gusta mucho José Luis Borges, ¿no? Con la pasta que nos ha costado y tampoco está bien preparado. Pero claro, fijaos, en toda la derecha, los másters, los cursos, ya sabemos cómo se los sacan, ya sabemos cómo se los sacan, y al final no te deja huella, no te deja posito. Bien, fijaos, Pablo, recuerdo que cuando tuve la primera reunión con el rey, le regaló Juego de Tronos. Y en nuestro inglés, que no está a la altura de las nuevas generaciones, que destaca por su pronunciación excelsa, le dijo, winter is coming, Felipe, winter is coming, que significa que está viniendo el invierno. Lo digo porque los más mayores sois más de francés. Fijaos que cuestionamiento del rey. Nuestra propia entrada en la política, cuestionamiento del bipartidismo. El apoyo a una España plurinacional, que no queremos que se rompa, al revés, queremos que permanezca unida, pero reconociendo la condición plurinacional rompe la idea del centralismo. Y después lo último, que os digo que creo que es lo más importante, nuestra posición absolutamente decidida contra la corrupción, rompe ese capitalismo cercano, ya digo, a la corte. Y encima, por parte de una formación política que no pide dinero a los bancos. Recordad que en las últimas elecciones, el PP y el PSOE pidieron cada uno de ellos 30 millones de... Eso que sepamos, 30 millones de euros. 30 millones de euros, que el PP no puede devolver, ni por asomo, ¿no? Pero después, claro, como les condonan las deudas, uno tiene que pensar que lo recuperan los bancos por otro lado, porque los bancos no son ONGs, no son ni ONGs, las ONGs. Entonces, el problema es que al final, cuando les condonan los 60.000 millones de la banca que le hemos pagado entre todas y todos, ahí les están devolviendo tanto el PSOE como el PP el dinero que les han pagado en la campaña electoral. Pero claro, surgimos nosotros que no le pedimos dinero a los bancos, que nos habéis financiado la campaña, vosotras y vosotros, que nos gastamos lo que os podemos devolver, ni un euro más, y de repente, fijaos, no nos pueden amenazar con nada. Siempre lo cuento con un chiste del Roto, que dice, señor, vienen las masas enfurecidas, despídanlas, es que no tienen trabajo, pues quítenle las subvenciones, es que no les damos subvenciones, derriben sus casas, es que no tienen casas, coño, estamos perdidos, ¿no? Pues de alguna manera con nosotros pasaba algo parecido. Pero fijaos, pusieron en marcha algo que han puesto históricamente siempre en marcha. Fijaos que el poder está profundamente preocupado, no solamente en España, sino también en Europa. No os olvidéis que Juncker, el presidente borracho de la Comisión Europea, un presidente borracho de la Comisión Europea, ha reconocido que le partieron la columna vertebral a Grecia solamente para que no cundiera el ejemplo, sobre todo en España.
Grecia es un país chiquito. Su economía es la economía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, es una cosa chiquita. ¿Y por qué fueron con tanta hazaña contra Grecia? Para que no cundiera su ejemplo en países grandes, como España, donde además había una fuerza muy hermanada con Syriza. Y cómo se cebaron con Grecia, y luego cómo se cebaron contra nosotros cuando le ponen la zancadilla, le hacen caer, les pisan la cabeza, y decía un tipo como Maroto, decía aquí en España, y estos de Podemos querían imitar a Syriza, mira a Syriza cómo está. Es decir, ellos mismos te ponían la zancadilla y cuando estabas en el suelo decían, si ya te decía yo que ibas por mal camino. Este es el quehacer constante de la derecha de nuestro país. Entonces os decía, fijaos que de repente hay una enorme preocupación en España y en Europa por el surgimiento de Podemos. Y os decía que hagáis brevísimamente memoria, porque estamos ahora mismo, y os he dicho que el momento es histórico, en un momento idéntico a las otras últimas dos grandes crisis de la historia de nuestro país. La crisis del 29, aquella crisis, ¿os acordáis del Viernes Negro de Wall Street, ¿no? Donde decían que los empresarios saltaban de los rascacielos? Eso es mentira. Los empresarios no saltan nunca de los rascacielos. Eso forma parte del mito de aquella época. No, salta la gente normal desesperada, la gente que la desahucia. Por cierto, estoy muy dolido porque en el Ayuntamiento de Madrid se desahucia. Y Manuela Carmena dice que los pobres tienen parte de su responsabilidad. No, la responsabilidad la tiene un sistema de mierda que nos obliga a gastarnos el dinero para poder habitar dignamente. Ay, Manuela se ha vuelto a equivocar. Os decía, fijaos que en el año 29, ¿sabéis qué hicimos en España? Las clases medias y los sectores populares nos juntamos en las plazas para frenar el ascenso del fascismo. Y resulta que allá donde el fascismo estaba emergiendo a través de una marcha en el 22 en Italia, en el 33 después, a través de unas elecciones amañadas, ¿no? Pero unas elecciones en Alemania, una guerra de 3 semanas en Francia. Aquí, fijaos, nos juntamos clases medias y sectores populares y traemos la Segunda República, donde los sectores medios y las clases populares se beneficiaron mutuamente de ese acompañamiento. Las clases medias encontraron trabajos en el Estado social, trabajos de maestra, escuelas bilingües, viajes, cultura, y los sectores populares por vez primera una vivienda decente, escolarización de sus hijos, jornadas laborales decentes. Aquello fue tan luminoso. Lorca yendo por las plazas con la barraca a llevar la cultura al pueblo, que es el que la hace. Y resulta que aquello fue tan luminoso que tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36, que lo ganaron porque les apoyó Hitler y Mussolini, porque este pueblo se echó a las calles a pedir armas en nombre de esa bandera, que es lo más digno que ha tenido la historia de nuestro país, lo más digno de la historia de nuestro país. Segunda gran crisis. La crisis de 1973, ¿recordáis? La guerra árabe-israelí, la guerra del Yom Kippur, que se multiplicaron por 4 los precios de la gasolina y de repente subió el desempleo, subió la inflación. En ese mismo momento se muere Franco. ¿Y sabéis qué hicimos nosotros? Nos juntamos clases medias y sectores populares y nos echamos a la calle. Y vengo diciendo en todos sitios algo que para mí es muy importante, y utilizo algo que leí en un libro sobre la Comuna de París de 1871. ¿Recordáis que los comuneros, aquellos locos y locas que querían asaltar los cielos, que se enfrentaron a los 2 gobiernos más poderosos de la época, el de Prusia, de Bismarck, y a la Francia de Versalles? Y esa gente ingenua que dejó que se reorganizasen las tropas francesas y que dejaron que tuvieran sus bancos y sus periódicos y sus jueces y su diplomacia, no se dieron cuenta de que iban a regresar, y efectivamente regresaron derrotados. Y leí una cosa que me estremeció, y era que bajaban de la colina de Montmartre, donde hoy hay una iglesia, pero que era donde había empezado el movimiento contra esa guerra franco-prusiana, pidiendo la jornada de 8 horas, pidiendo que las mujeres embarazadas no trabajaran, pidiendo que los niños no hicieran jornadas de 10 horas, pidiendo que no tirasen las viviendas de los sectores populares, pidiendo la separación iglesia y Estado. Esas eran las locuras que pedía esta gente. Bueno, y derrotados bajaban de Montmartre y de repente aparece un general a caballo y le ordena al sargento que llevaba a esa gente camino del presidio o camino del exilio, le exige que desatase a la gente del pelo gris, ¿no? Y el otro no entendía, y al final, que me obedezcas. Entonces el sargento desata a la gente del pelo gris y con otros soldados, este general los empuja frente a una pared y allí mismo, sin mayores explicaciones, los fusila, ¿no? Entonces el sargento dice, ¿por qué ha hecho usted eso? Y dice, no entiendes nada.
La última revolución en Francia fue en 1848, hace apenas 23 años. La reprimimos a sangre y fuego. La reprimimos con una enorme violencia para que nadie tuviera la osadía ni el coraje de volverse a levantar. Y esta gente que ahora tiene el gris ya eran mayores de edad. Y si se han vuelto a levantar, estos son los peligrosos. Y siempre aprovecho para decir que la transición en España no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga. La trajisteis la gente del pelo gris, que seguís peleando por los derechos vuestros y los derechos de vuestros hijos y los derechos de vuestros nietos. Gracias, gente del pelo gris, por seguir peleando para que no roben la democracia que tanto os costó traer. Bueno, pues resulta que nos juntamos en las calles, clases medias, sectores populares, entre el año 74 y el año 79, los años de mayor conflictividad laboral de la historia de nuestro país. La gente en las calles, aguantando, poniendo el pecho, y la transición fue pacífica. Casi 300 personas murieron en manos de la derecha y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Forma parte de esa historia no contada de nuestro país. Claro que mataron a mucha gente para intentar disciplinarnos. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que conseguimos tantas cosas. Conseguimos meter en la Constitución artículos brillantes. Yo recuerdo una vez en una discusión con ese periodista idiota, que es como los tontos, que cuando cogen un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Bueno, ya sabéis a quién me refiero. Bueno, pues este pantuflo, estaba yo hablando con él y le decía, es que lo que hace falta es un artículo que ponga, ¿no? Y que se aplique, que ponga que toda la riqueza de nuestro país debe estar sometida al interés general. Bolchevique, bolivariano, huelga homosexuales de las grúas. Lo que pides es otra vez el comunismo. Le digo, idiota, es el artículo 128 de la Constitución Española del 78. Lo dice nuestra Constitución. Lo que pasa es que esta gente, como dice mi amigo Rafa Mayoral, les ocurre como los carteristas es decir, que estos constitucionalistas estudian la Constitución, lo que los carteristas a las carteras, ¿no? Esto es lo que se quieren es robar la parte de la Constitución que les interesa y no hacer caso a la parte de la Constitución que nos habla qué es lo que queremos hacer, y por eso queremos hacer política aquí, en Villalba, porque la Constitución garantiza una vivienda digna. ¿Dónde está la vivienda digna que no nos deje más de un tercio de nuestro sueldo en tener una vivienda, como dice Carol, de 20 metros, de 25 metros? ¿Dónde está el derecho a un trabajo digno? Queremos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Otra vez, fijaos, hay que pluriemplearse y no llegas a fin de mes. Y tienes trabajos cada vez con menos derechos. Y cada vez con... ¿Qué pasa? Vamos a volver eso que estamos ya leyendo en periódicos, que hay empresarios que obligan a sus trabajadores a estar con pañales para no ir ni siquiera al baño. ¿Esa es la realidad laboral que queremos? Pues no la queremos, esa realidad laboral. Y esos artículos están en nuestra Constitución gracias a que estabais en la calle. ¿Y sabéis qué hicieron? Dieron el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Un golpe de Estado que triunfó, que se hizo en el entorno de la Casa Real, con Milans del Bosch, que era el padrino militar del rey, con Armada, que era el jefe de la Casa Real del rey Juan Carlos. Pero si lo dijo hasta la propia reina, aquella noche el rey estuvo jugando con 2 barajas. Es decir, es un golpe que había partido de la propia Casa Real para intentar hacer un autogolpe, ¿no? Para frenar de alguna manera lo que ellos entendían que era una democracia que iba demasiado rápida. Y el golpe triunfó, claro que triunfó, entramos en la OTAN. Por vez primera el PSOE, UGT y Comisiones Obreras firmaron un acuerdo conjuntamente con la patronal, un acuerdo muy perjudicial para los intereses de los trabajadores. Se metió muchísimo dinero al ejército, se frenó el desarrollo autonómico, se frenaron radicalmente la exhumación de fosas. Y sobre todo en el 82, un año después, entró el PSOE disciplinadito al gobierno. Tercera gran crisis, 2008. Nos volvemos a echar a las calles, clases medias y sectores populares. Y encima, recordáis, dice Dolores Cospedal, ¿qué hacéis en las calles? Si queréis hacer política, montar un partido. Dijimos, vale. Y montamos un partido. Y de repente, fijaos, deciden, como os planteaba, cuando se dan cuenta de que estamos imputando a la estructura profunda de la historia constitucional de la derecha de este país, que estamos imputando a un rey que no nos interesa porque no arbitra nada. No nos interesa un bipartidismo de 2 partidos que están haciendo un tongo y que votan en Europa, el PSOE y el PP, más del 70% de las leyes juntos.
que no nos interesa, fijaos, un centralismo que va a terminar por romper España y no la queremos rota. Y estos tipos, con ese discurso visigótico, la rompen. Y en cuarto lugar, fijaos, impugnamos ese capitalismo corrupto. Y porque existe Podemos, no os engañéis, porque existe Podemos, hay 240 casos abiertos en los juzgados con imputados del Partido Popular. Casi 1000. Olvidaos de que eso existiera si no existiéramos nosotros. Porque no tendrían coraje los jueces, no tendrían coraje los policías, los guardias civiles, si es así con nosotros. Y muchas veces tienen miedo porque les amenazan como mafiosos. Yo me acuerdo a Federico Trillo diciendo: el que mencione ni siquiera lo a Gürtel va a saber lo que es que el peso del Estado caiga sobre sus espaldas. Y nos han amenazado como mafiosos. ¿Sabéis qué han hecho? Han hecho igual que en el 36 y que en el 81. Han puesto en marcha un golpe de Estado blando, como son los golpes de Estado en el siglo XXI. Sigo planteando que no vamos a ver golpes de Estado como los del 73 en Chile. Un golpe donde bombardean estos fascistas, celebrados por estos fascistas, celebrados por esta gente de la derecha, por estos fascistas, celebrando el golpe contra Salvador Allende. Estos ladrones que quieren seguir robando con impunidad, de repente, fijaos, ponen en marcha un golpe de Estado blando. ¿Y sabéis qué hacen estos sinvergüenzas que han estado robando nuestro país? Montan una policía política para acusarnos con pruebas falsas. Y hay gente idiota que se lo cree, y hay gente interesada que se lo cree. Y llevamos 5 años, fijaos, con un Partido Popular que de repente coge a comisarios de policía para que se inventen pruebas falsas, para intentar que nos encarcelen. Y si no nos encarcelan, la segunda parte es, con medios de comunicación, amigos, publicar noticias falsas sobre nosotros. Y de repente, fijaos, aparecen noticias construidas por ellos. Es que lo vengo contando porque me he quedado de piedra. Acaba de sacar un libro David Jiménez, que se llama El Director. David Jiménez ha sido durante un año el director del diario El Mundo. Ha durado un año, porque era más honesto que los otros. Y resulta que David Jiménez cuenta que cuando llega, le dicen que tiene que reunirse urgentemente con una persona que es la que le da las exclusivas al diario El Mundo históricas. Las exclusivas que firman como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y resulta que yo me encuentro un día... Tiene usted puede escuchar la charla siempre y cuando no venga a reventarla. Adelante, tiene usted derecho a sentarse. Podemos muy bueno para mí. Pues venga, siéntese y seguimos el acto. Gracias. Gracias. Ahora seguimos el acto. Os decía que resulta que me desayuno una mañana con una portada donde decía: a Monedero le habrían ingresado otro 1.000.000 de euros de Venezuela. Y yo decía: por favor, que aparezca, os doy la mitad. Y ponía en el cuerpo de la noticia: según cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. ¿Sabéis quiénes eran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Villarejo. Y resulta que nos financiaba Venezuela. Mentira. Habían ingresado a Pablo 270.000 euros del Europacific Bank. Mentira. Había malversado yo Hacienda. Mentira. Es decir, todo lo que construían eran mentiras, pero lo sacaba OK Diario, al cual el Partido Popular había beneficiado con 300.000 euros. El diario El Mundo, fijaos, empieza a atacar a Victoria Rosell, una jueza honesta donde las haya, y le dedican 6 portadas en un mes. ¿Sabéis lo que hizo el Ministerio de Soria, que era quien quería acabar con Victoria Rosell, porque perseguía las mamandurrias reales que hacía Soria y sus amigos como mafiosos en las Islas Canarias? Desde el departamento, desde el Ministerio de Soria, ingresaron ese mes, que salen 6 portadas contra Victoria Rosell, le ingresó 1.000.000 de euros a Unidad Editorial, que es la empresa del diario El Mundo. Y después, fijaos, nos enteramos que hay una comida donde está Mauricio Casal, que es uno de los jefes de A3 Media, de Antena 3 y de La Sexta. Está, por supuesto, Villarejo, está, por supuesto, Inda, y está, vaya por Dios, Ferreras. Y ahí en esa comida nos cuentan que se establece la factura esa falsa de los 272.000 euros que habría recibido Pablo en las Islas Granadinas. Y claro, lo saca OK Diario, pero después que le da credibilidad es La Sexta. No os engañéis, La Sexta no es una cadena de la izquierda, no os engañéis, no os engañéis.
5 años, fijaos, con un golpe de Estado, queriendo plantear que somos, como decía ese diputado imbécil, igual que ellos. Intentando presentarnos como ladrones, como sinvergüenzas, como financiados por Venezuela. ¿Cuánta gente en este país, la mitad de la población, cree que nos hemos financiado con Venezuela? Pero si es que llevan 5 años bombardeándonos. Y cuidado, la ley Mordaza forma parte también de ese golpe de Estado blando, porque si impiden a los abuelos protestar, a la gente joven protestar, ahí están impidiendo un desarrollo democrático. También, fijaos, también forma parte de ese golpe de Estado cuando hay una pelea de bar en Alsasua y a esos chavales les acusan de terrorismo. Es una pelea de bar que está muy mal, pero no es terrorismo. De la misma manera, fijaos, que intentan a esa desobediencia civil, que yo creo que es una desobediencia civil que hay que castigarla como desobediencia civil, pero acusan a los políticos catalanes de rebelión y de sedición para intentar silenciar a través de la ley cualquier tipo de protesta. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que todo lo que están haciendo en Cataluña después nos lo van a hacer a nosotros. La conclusión de todo esto, fijaos, es que estamos impugnando, ya digo, la monarquía, estamos impugnando el bipartidismo. Insisto, hace un mes el PP y el PSOE han aprobado juntos en Bruselas un reglamento para introducir las pensiones privadas en la Unión Europea. Aquí dicen una cosa y luego hacen otra. Y luego hacen otra. En las ideas profundas de nuestro país, el PP y el PSOE están desgraciadamente de acuerdo. El PSOE solamente es de izquierdas cuando no le queda más remedio. Hemos puesto en cuestión la monarquía, hemos puesto en cuestión el bipartidismo, hemos puesto en cuestión el centralismo y les hemos dicho que basta de esta política económica solamente para los ladrones. Y de repente empezamos a hablar de ciencia. Queremos que tengamos científicos. ¿Cómo es posible que no tengamos los premios Nobel que nos corresponden por ser la cuarta economía del euro? ¿Qué nos ocurre? ¿Que no invertimos en ciencia? ¿Que no invertimos en la universidad? Que han tenido que abandonar las aulas muchos estudiantes universitarios, que la gente más mayor os habéis desangrado para pagarles a vuestros nietos una carrera y después la carrera no valía, había que pagar un máster. Y resulta que después estos sinvergüenzas que os desangran pagando esas carreras dicen que vuestros hijos y vuestros nietos tienen que irse fuera de España a buscar trabajo porque aquí no hay posibilidades. Y de repente, fijaos, les señalamos y decimos que no vamos a permitir que las grandes plataformas le roben a los trabajadores de Globo, a los choferes, a los taxistas, que no va a venir Carrefour ni las grandes empresas a acabar con el pequeño comercio. Luego dicen, hay violencia, pues claro. Si tú cierras todos los comercios y las calles se convierten en desiertos y solamente diseñas carreteras para la gente que vaya en coche, las calles se convierten, pues eso, en un páramo. Lo que pasa es que hacer lo contrario, hacer un urbanismo para la gente. Porque cuando viene esa nutria, que nos decía el compañero, esa nutria viene con más cosas. Esa nutria viene con gente disfrutando, no solamente gente comprando y vendiendo. ¿Y eso qué ocurre? Que son espacios donde no pueden hacer negocio estos que siempre han hecho negocio con nuestro país como les ha dado la gana. Termino. Van a terminar, fijaos, intentar demonizarnos. A los abuelos ya les están haciendo una oferta. Están diciendo, es que estáis viviendo demasiado. Hace 4 años en la campaña electoral que se estaba discutiendo el Pacto de Toledo y se estaba discutiendo ya si había o no había dinero para las pensiones, ya estaban justificando los planes privados de pensiones. Vino Christine Lagarde a decir, es que los viejos viven demasiado. Ella, que ya pasa de la sesentena, me invitó a decir, como esta mujer tiene tan grande compromiso con las instituciones, en un mitin en Linares yo dije, pues seguramente ella va a dar ejemplo y se va a morir ella. Me llamaron de todo menos bonito. Monedero, quiere la muerte de un ser humano, no sé qué. He rectificado, y aunque nunca deseé la muerte de Christine Lagarde, quiero dejar claro que no quiero que se muera, al revés. Quiero que viva 120 años, eso sí, con una pensión no contributiva de 375 euros. Van a demonizarnos a las mujeres. Van a demonizar a los viejos para que se mueran pronto. Van a demonizar a las mujeres porque habéis hecho una huelga. Ya no habéis hecho solamente un 8 de marzo, habéis hecho una huelga. Y habéis reclamado que se termine la brecha del 23% de salarios para trabajos iguales entre hombres y mujeres. Y estáis planteando que los cuidados sean una tarea colectiva y compartida. Y que por tanto, fijaos, esos 10 billones con B, 8 veces el Producto Interior Bruto, que a las mujeres trabajáis en el mundo gratis y que nadie os paga,
Es que ¿quién iba a ir el lunes a trabajar si las mujeres no cubrierais todas las reclamaciones que marca una familia? Y resulta que habéis dicho, no queremos encargarnos nosotras solas, queremos que sea una respuesta social, pero eso cuesta dinero. Y habéis dicho que la reproducción no puede ser una cuestión que no solamente llevéis vosotras 9 meses en vuestro vientre a los hijos, sino que después tenéis que perder vuestra carrera, tenéis que, en fin, sacrificar muchas cosas para cuidar a los hijos. Dijimos, no, es que eso también tiene que ser una cuestión compartida. Y qué curioso que las tres derechas, las tres, ¿a qué intereses responderán? Que las tres derechas os están señalando como por pedir estas cosas, por pedir estas cosas. Estamos planteando, y ahí nos estáis enseñando la gente joven, a ver cuando se planta una muchacha de 14, de 16 años delante de un hombre viejo, blanco, rico, del IBEX 35, y esa chica joven le dice, quiero tener un planeta sano. Le va a decir ese tipo de 60, 70 años, ay jovencita, cuando seas mayor entenderás algunas cosas. No, la fuerza de la gente joven reclamando un planeta limpio porque no hay otro es revolucionaria. Os van a señalar gente joven, igual que están señalando a las mujeres, igual que están señalando a los abuelos. No paréis, no paréis. Me contaban el otro día, fijaos, a raíz de la obra esta La Manada, que es una obra maravillosa, ojalá la podáis ver, La Jauría se llama, perdón, una obra de teatro sobre la locura esta de los energúmenos de La Manada. Me contaban que están haciendo representaciones en los institutos y que en un instituto una profesora puso un ejemplo, diciendo, a ver, imaginaos que un compañero vuestro invita a una compañera vuestra a ir al cine y ella le dice que no. Pero él insiste, que sí, que venga conmigo al cine. Y dice que no quiero. Y él insiste, que sí, que quiero que te vayas al cine. Y ella dice que no. ¿Qué tiene que hacer ella? Y alguien propuso que le diga que tiene novio. Fijaos que lo que hay detrás es que le diga que es propiedad ya de otro chico. Y si le dice que es propiedad de otro chico, ya entonces el argumento vale. Chicas, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Nos jugamos mucho. Hemos parado el primer golpe de las tres derechas, pero cuidado, han sacado casi 11 millones de votos. Las tres derechas después de la foto de Colón. Las tres derechas después de haberse corrido hacia la extrema derecha todas. Han sacado 11 millones de votos. Hemos parado el primer empuje, pero no basta. Nos jugamos el segundo. ¿Sabéis por qué? Porque la única garantía de que demos vuelta a esto, la única garantía es que entremos en el gobierno. Y no le podemos dar ninguna posibilidad de argumentar al IBEX 35, a Moody's, a la Corona. No podemos argumentar, fijaos, no podemos dar argumentos a ninguno de estos, al Banco Santander, a estos que están pidiendo un gobierno del PSOE con Ciudadanos. No les podemos dar ni la más mínima posibilidad de que argumenten que de las elecciones municipales y de las elecciones autonómicas y de las europeas ha salido cualquier posibilidad de que el PSOE se vaya con Ciudadanos. Por eso este esfuerzo que hemos hecho en el peor momento, gente, con 5 años de las cloacas disparándonos, con las cloacas dividiéndonos. No os engañéis, lo conozco de todo el mundo. Lo que hace siempre el poder, cuando surgen fuerzas políticas transformadoras, es dividirlas. Y buscan a veces, como decía Álvaro Obregón, nadie resiste un escopetazo de $50.000. A veces te compran, pero a veces no te compran con dinero, a veces te compran con titulares de la prensa halagándote y diciendo que eres el mejor y que tú eres el más importante y justificando las divisiones. Os digo una cosa, y lo vi muy claro antes de ayer en el homenaje a Rubalcaba. A los desleales nadie les recuerda con cariño. La deslealtad en política no se recuerda con cariño. Pese a las cloacas, pese a la división, pese a nuestra coherencia en Cataluña, pese a Vox, que hacía que mucha gente pensara que el voto útil era votar al PSOE, pese a eso, hemos sacado casi 4 millones de votos, sin pedir ni un euro a los bancos. Pensaban que estábamos muertos. Gracias por haber aguantado.
Gracias por haber aguantado. Vamos a rematar la jugada. Vamos a rematarla en las elecciones porque ¿sabéis dónde encarna todo esto que os he contado? Aquí, en los municipios. España empezó a cambiar, fijaos, en unas elecciones municipales en 1931. Aquellas elecciones donde se fueron los monarcas fueron unas elecciones municipales. ¿Y sabéis dónde empezó a cambiar nuestro país? En el año 1979, con los ayuntamientos democráticos, que fue donde realmente empezó a la Constitución a hacerse un poquito real. Por eso es tan importante que votéis en los municipios y no os olvidéis de Europa, porque lo que no nos puedan imponer aquí, nos lo van a tratar de imponer desde Europa. Yo he visto en estos 5 años cómo se ha crecido la conciencia. He visto durante estos 5 años cómo han intentado constantemente engañaros, deciros que cómo podíais apoyar a una fuerza política que se financiaba de Venezuela, que era corrupta, que apoyaba a Irán. Y habéis aguantado, y aquí es difícil aguantar. A mí me han atacado mucho, pero lo que hace falta valor es aquí, en ciudades no tan grandes como Villalba, aguantar con los vecinos, en las tiendas, en los bares, aguantar con el mensaje de Podemos. Y sabéis que he sentido durante estos 5 años, y tengo que decíroslo, que os ha crecido muchísimo la conciencia, y eso me llena de alegría, porque decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Así que adelante, que sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Son ellos los que... Carol es la... Candidatos comarcales también. ¿Dónde está Jota? Jota lo he visto por ahí. ¿Dónde está Jota? Sí, lo he visto por ahí. Carol, dice que no le hace caso.